¿Puedo compartir la pantalla un segundito? Dale, compartí. Para ver si esto ayuda a quien también tenga problemas. Díganme si se ve. ¿Sí? Sí, se ve bien. Acá. Esta es la página. JDK con NetBeans. Esta es la que habíamos visto. Sí. Yo acá aprieto en esta. ¿Tenés Windows 32 bits? ¿Cuál es el clic? Sí. 86 y este es 64. ¿Cuál? Sí. ¿Vos tenés el de qué sistema operativo tenés? Tengo Windows 10. Y de qué calculo que debe ser 64 bits, estimo. Entonces ese elijo, Sí. ¿no? Sí. Y me manda acá. Ok, yo en realidad tengo el Apache NetBeans 14 que se descarga desde otra página, así que Ah, en esa versión puede ser que necesites una cuenta. Qué raro. Yo no y recuerdo yo, que me haya y yo pedido. cuando aprieto crear una cuenta, una de las cosas una de las cosas que me pide son cargo, teléfono de trabajo y nombre de empresa. Y no, yo ni trabajo. Pon estudiante. Sí, eso Cargo, lo llenás con datos, a no ver, importa, con datos car- aleatorios, no, no hay problema. cargo pongo estudiante. A ver, nombre de empresa, no, ¿qué pongo? Codo a codo pone cualquier cosa, ¿no? Espera, codo a codo y teléfono de trabajo pongo el mío. Sí, sí, sí. Ah, bueno, Estás compartiendo pantalla igual. entonces sí, ahí dejo de compartir. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, ya está grabando, así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a abrir el NetBeans. Lo tengo en el escritorio. Vamos a aceptar. Gracias, ya lo pude descargar. Genial. Bueno, lo que habíamos visto la clase pasada era habíamos creado un archivo Java agenda contactos. Estuvimos creando una conexión a una base de datos. Esta base de datos que tengo acá. Fíjense que cuando ustedes cierran el NetBeans, ¿no? Y luego lo quieren volver a abrir, tienen que volver a conectarse a la base, que es simplemente pararse sobre la conexión, hacer doble clic y
ahí van a estar conectados a la base de datos. Y ahí recién ahí la van a poder observar. De datos con las 2 tablas que creamos, ¿no? También estuvimos haciendo eso la clase pasada, creando una tabla persona y una tabla provincia. Desde un package SQL, ¿no? Y con un archivo SQL con las sentencias de creación de tabla, ¿no? Habíamos visto que esto es muy parecido al lenguaje, utilizamos JavaDB, que es muy parecido a MySQL, lo único que modifica son la manera de establecer una clave primaria y las claves foráneas, ¿no? Lo único que cambia. Bueno, ahora vamos a seguir entonces un poco más. Vamos a ver la parte de Java. Bueno, lo que vamos a ver ahora, vamos a tener que tener un concepto para empezar a trabajar con Java en relación con base de datos. Vamos a ver el concepto de clases entidad, es lo que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, para que desde el lenguaje de programación Java se pueda tratar cada registro o filas de las tablas como un objeto Java, se debe crear una clase asociada a cada tabla de la base de datos, ¿no? Entonces, por cada una de las tablas que tenemos en mi base de datos, vamos a tener que crear una clase entidad con programación Java. Bueno, a ese tipo de clases se las conoce como clases entidad o entity classes. También se puede acceder a una base de datos desde Java sin la utilización de objetos relacionados con las tablas, pero para este tipo de aplicación que se requiere crear, resultará más cómodo el uso de objetos. Bueno, entonces para acceder a las bases de datos, sin usar directamente clases asociadas a las tablas, vamos a utilizar la librería JDBC, ¿no? Java Database Connective, que va a incluir los paquetes java.sql. Y para este caso, que vamos a tratar, usando clases entidad, vamos a usar la librería JPA de Java Persistent API, ¿no? API de persistencia de Java. Bueno, que se encuentran los paquetes Java x.persistence. Esto ya vamos a ver que van a venir incluidos en el NetBeans, ¿no? Todas estas librerías. Bueno, las clases entidad que se acaban de comentar se podrían crear manualmente, pero NetBeans ofrece una herramienta para crearlas automáticamente una vez que se haya establecido la conexión con la base de datos en dicho entorno de desarrollo, como se ha hecho en los pasos anteriores, ¿no? Entonces, para crear una clase, nosotros podríamos armar estas clases de entidad con código desde cero, ¿no? Armándolas por cada uno con el código Java, pero NetBeans nos va a ofrecer una opción que nos la va a crear automáticamente, ¿no? Sí necesitamos saber qué es lo que hace cada apartado de la clase, pero la creación la va a hacer automáticamente y ahora vamos a ver cómo. Bueno, para ello usamos el menú contextual en el proyecto o sobre el paquete de fuentes donde se desean crear las clases entidad y usamos la opción para crear estas clases entidad New Entity Classes from Database y tras hacerlo aparecerá una ventana de diálogo donde debemos indicar la conexión con la base de datos que se requiere utilizar. Y en la parte central aparecerán las tablas que contiene. Entonces, cuando creamos las clases, ya vamos a ver cómo lo creamos. Vamos a ver esta pantalla, ¿no? En que primero tenemos que añadir la conexión y luego nos van a aparecer las tablas que tenemos creadas en la base de datos, ¿no? Simplemente agregamos las tablas y las transformamos en clases entidad para trabajar con Java, ¿no? Simplemente las tablas que se desean utilizar para crear sus clases, las
las tablas que se desean utilizar para crear sus clases de entidad correspondientes se deben añadir a la lista de la derecha, ¿no? En este caso se admitirán todas, por lo que puedes utilizar el botón Add All. No, con el botón Add All vamos a agregar las dos columnas que tenemos en nuestra tabla. No, digamos, las dos tablas que tenemos, ¿no? No las columnas, las dos tablas. Y comprueba que aparecen en las tablas en la parte derecha y usamos el botón Next para continuar, ¿no? Usamos el botón Next para continuar. En las siguientes pantallas se puede concretar algunos detalles sobre las clases de entidad que se van a crear, pero podemos dejar las opciones por defecto que aparecen y continuar hasta finalizar el proceso, ¿no? Simplemente luego dejamos las opciones que aparecen por default y Finish, creamos las clases entidad. Entonces, metimos. Bueno, entonces vamos al apartado de proyectos. Bueno, como dijimos, me paro sobre el package y clic derecho, New, Entity Class. No, Entity Class no. Entity Classes from Database. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es decirle de qué conexión, a qué base de datos vamos a querer crear esas clases de entidad de cada una de las tablas. Entonces vamos a seleccionar nuestra base de datos. Me va a traer las tablas personas y provincias, ¿no? Las que tenemos. Agregamos todo. Agregamos eso y simplemente vamos a darle al botón Next. Dejamos las opciones marcadas por defecto y Finish. Entonces, como ven, ¿Se siente bien? ¿Cómo? ¿Se siente bien? ¿Qué me agarró justo un ataque de tos? Me atraganté. Bueno, entonces tenemos el paquete meta. Una vez que creamos las clases de entidad, se van a incorporar, ¿no? Los paquetes metainf, ¿no? Que vamos a tener un archivo XML con todas las características de la conexión con la base de datos. Y luego vamos a tener dentro del package agenda contacto 2 archivos Java que van a ser mis clases entidad que van a tener la información de las dos tablas, persona y provincia, de mi base de datos, pero transformadas a código Java. Bueno, entonces seguimos. Bueno, clases de entidad, como resultado, se debe haber creado en los paquetes de fuentes una clase Java por cada tabla de la base de datos, como les comentaba, así como el archivo persistence.xml dentro del paquete metainf, que contiene información sobre la conexión con la base de datos, como la ruta donde se encontrará el usuario y contraseña de acceso. Contraseña de acceso, etcétera, todos los datos de la conexión, ¿no? Va a tener. Entonces, si observamos el contenido de ambas clases de entidad que se han creado, podemos comprobar que son muy similares y vamos a mostrar el contenido de la clase provincia.java, que al ser más corta que persona,
Bueno, vamos a comentar los aspectos que va a tener esta clase entidad provincia, ¿no? Entonces, acá tengo las dos clases creadas. Tengo un archivo persistent.xml, ya lo vamos a ver, que va a traer los datos de la conexión. Todos los datos de nuestra conexión a la base de datos. Y vamos a ver la clase provincia, ¿no? La clase entidad provincia. Como pueden observar, lo que, bueno, me dice que esta clase está creada dentro del package Agenda Contactos 2021 y me va a importar automáticamente todas las librerías que se necesitan para utilizar esta clase. Estamos. Bueno, vamos a ver qué se fueron creando acá. Bueno, este apartado luego lo vamos a ver, que es un apartado de consultas. Bueno, luego vemos que uno de los elementos, ¿no?, más importantes que nos trae esta clase entidad van a ser las propiedades, ¿no? Me van a traer las propiedades de la tabla. Las propiedades van a ser cada uno de las columnas de las tablas. Fíjense en que me lo transforma, me lo pasa de lo que es el nombre de la columna, como nosotros lo habíamos especificado digamos, en el apartado de base de datos, me lo transforma a Java, ¿no? Ven que la columna de tipo de la columna ID me lo va a transformar a tipo Java, no todo la de código también. Y fíjense que todas estas propiedades van a ser privadas, ya que van a ser propias de cada una de las tablas, ¿no? Bueno, un poquito las propiedades, voy a pasar así para que vean qué es lo que me trae. Bueno, me trae las funciones, diferentes tipos no funciones, sino métodos, ¿no? Diferentes tipos de métodos. Métodos vacíos, métodos set y get. ¿No? Todos diferentes tipos de métodos. Y eso, vamos a ver un poquito acá, ¿no? Que acá también les dejé todo lo que trae esa clase entidad. Bueno, como les comentaba, los elementos más importantes de una clase entidad podrían ser las propiedades, ¿no?, de las clases. Las propiedades de la clase que, como podemos ver en su código fuente, están relacionadas directamente con cada una de las columnas de la tabla. Entonces, para la tabla provincia se han generado automáticamente las siguientes propiedades. Para la tabla provincia no tenemos las propiedades ID de tipo entero, código de tipo string y nombre de tipo string. Y van a ser de tipo privada, ¿no? ¿Alguien quiere entrar? Gracias. Y para la tabla de persona, vamos a estar estas otras propiedades. Para la tabla de persona vamos a ver que también se generaron las diferentes propiedades, como son cada propiedad equivale a una columna de la base de datos. Propiedades, como pueden ver, tienen tipos de datos relacionados con los que se han asignado a la tabla de la base de datos. Por ejemplo, la columna num hijos, ¿no? Acá, la columna num hijos, que se indicó en el script de SQL que sería de tipo Smolin, se le ha asignado el tipo short, ¿no? También, si nosotros en base de datos tenemos un tipo de dato, al transformarse a código Java, se le cambia también, se le asocia también ¿cómo es? El tipo, ¿no? El tipo, ya que en Java no existe el tipo de datos Smolin, se le asocia a ese tipo de datos en Java, ¿no? Entonces, en este caso, la columna num hijos, que nosotros le indicamos en el SQL que sería de tipo Smolin,
Al pasar la Java, se transforma en tipo short. De Java la propiedad de un hijo, ¿no? Además, podemos ver que los guiones bajos, si nosotros en lo que es, ahora vamos a chequearlo, en lo que es SQL tenemos palabras con guión bajo. Cuando pasa Java, simplemente ese guión bajo se transforma por una letra mayúscula, ¿no? Esa es la manera de dividir con la famosa escritura camel case. Es una manera de dividir palabras, ¿no? En vez de utilizar guión bajo como se utiliza en SQL, en Java usamos el camel case. Bueno, utilizando el nombre de las columnas de las tablas, ¿no? Se usan para distinguir la separación de palabras para los identificadores en Java, empezando con mayúsculas. Entonces podemos ver un poquito acá. Columna personas, no también con las librerías. Personas con sus propiedades, ¿no? Cada una de las propiedades va a ser una columna de la base de datos. Cada propiedad va a equivaler a una columna y acá está, digamos, en el apartado column, vamos a ver cómo nosotros lo teníamos escrito en lo que es base de datos y cómo se pasó a Java, ¿no? ¿Ven? Que guión bajo se pasa con lo que es la escritura camel case, ¿no? Y así cada una de las propiedades. Deben un minuto, ¿eh? A ver. Bueno, aceptamos. Hecho. Bueno, entonces, eso, ahí teníamos las propiedades. Bueno, sobre cada propiedad de las clases de entidad podemos encontrar una serie de líneas de códigos, ¿no? Que empiezan con el arroba. Esas líneas son anotaciones de JPA, Java Persistence API, ¿no? Que utilizará para conocer la relación entre dichas propiedades, ¿no? Básicamente esas anotaciones van a venir dadas por Java Persistence API, en el que nos va a indicar cuál es, como les comentaba, a qué se relaciona cada propiedad con el apartado de base de datos, ¿no? Eso es un poquito lo que nos va a estar diciendo. Por ejemplo, justo antes de la propiedad nombre se encuentra la anotación, ¿no? de este estilo para tener ahí la relación. Bueno, de esa manera JPA sabrá que la propiedad nombre está relacionada con la columna nombre. Algunas propiedades también tienen añadida la anotación @basic optional false. De esta manera, todo lo que lleva arroba son anotaciones que vienen, son anotaciones JPA, que nos va a indicar cuál es la relación con la base de datos, ¿no? Que tiene. Entonces, de esta manera sabrá que en la tabla de la base de datos esa columna es de carácter obligatorio. Entonces, lo que vemos con esta anotación, basic optional false, significa que la columna es de carácter obligatorio y sucede cuando se ha indicado not null en la creación de la tabla, ¿no? Y no se podrá dejar vacío ese dato.
Y las claves primarias autonuméricas que van a utilizar, se les ha añadido el @id y el @generated value strategy igual a generation type identity, ¿no? Cuando tenemos este apartado, porque esa propiedad va a ser clave, una clave primaria, ¿no? Autonumérica. Entonces, ven que a lo que es la clave primaria, ¿no? Nuestro ID, generated value, se le agrega este apartado. Acá con esta arroba le está diciendo que es clave primaria y autoincremental. Con este apartado que no puede estar vacío el campo. Y con este apartado decimos que bueno, es la columna ID, ¿no? Y en este caso lo está transformando a formato Java, ¿no? Simplemente. Bueno, claves foráneas. Claves foráneas. En las propiedades que se utilizan como claves foráneas, también se añaden anotaciones, ¿no? Por ello, en la propiedad provincia de la clase persona se han añadido automáticamente las siguientes anotaciones, ¿no? Lo que es clave foránea se conoce con nombre @join_column, ¿no? Name provincia, reference column, ¿no? A qué columna hace referencia, ¿no? También el que no puede estar vacío, unit to one, el tipo de relación que tiene, de muchos a uno. Opcional, ¿no? Que no puede estar vacío, opcional en false. Y el nombre del apartado, ¿no? El apartado de provincia. Entonces, acá hay que observar algo importante, ¿no? Es importante observar que la propiedad provincia de la clase persona no es de tipo numérico, sino que ahora se trata como un objeto de la clase provincia, ¿no? Ahora la relación va a ser por, digamos, en lo que es base de datos, la relacionamos a través de claves foráneas, ¿no? Claves foráneas o claves primarias. En este caso, al transformarse en código Java, se va a asociar a través de las clases, ¿no? De los diferentes tipos de clases que haya. Entonces, provincia va a aparecer a la data como un objeto de la clase provincia. Recuerda que en el script SQL se declaró la columna como integer, o sea que es una clave foránea relacionada con la columna ID de la tabla provincia. Provincia integer no es null. En cambio, en la clase Java no aparece como integer, sino aparece como la clase, ¿no? La clase provincia, porque recuerden que ahora en Java hablamos de diferentes clases. En que ahora tenemos dos clases, ¿no? Tenemos dos clases, personas y la clase provincia. De esa manera. Bueno, entonces, por lo tanto, ¿no? La propiedad de Java asociada debería ser del tipo integer, pero al ser una clave foránea se convierte directamente al objeto correspondiente, ¿no? Al ser clave foránea, le vamos a indicar la clase y con eso se estarían relacionando. De esta manera será muy sencillo acceder a cualquier información contenida en el objeto provincia, por ejemplo, el nombre de la provincia al que se está asociando un determinado objeto persona, y no solo la ID correspondiente a la provincia, ¿no? O sea, digamos, teniendo la clase vamos a poder acceder fácilmente a cualquier propiedad del objeto provincia. Por otro lado, en la clase provincia se ha añadido una propiedad extra que se llama Persona Collection, ¿no? Tenemos esta propiedad Persona Collection, que se trata de una propiedad de tipo Collection, que es uno de los tipos de lista que ofrece Java, ¿no? En dicha lista vamos a poder encontrar, en este caso, todas las personas
de todas las personas de ese objeto, ¿no? Todas las personas de tipo objeto que tienen una determinada provincia. Entonces, Personal Collection, vamos a poder encontrar ahí todas las personas con una determinada provincia. De esta manera, a partir de un determinado objeto provincia, podremos conocer todos los objetos personas relacionados. Entonces, vamos a provincia, ¿no? Tenemos el de la tabla provincia. Acá. En la clase provincia, ¿no? Se le va a añadir este apartado de Personal Collection, que acá va a tener almacenado la relación con la tabla persona, con la clase persona. Bueno, seguimos. Bueno, también podríamos encontrar los métodos get y set, ¿no? Como estuvimos viendo en la clase de Java. Como suele ser habitual, las propiedades de la clase son de ámbito privado, ¿no? Private, cada una de las propiedades, por lo que la información que contienen no puede ser consultada ni modificada directamente desde otra clase. Entonces se han generado automáticamente los métodos get y set correspondientes a cada propiedad, get nombre, set nombre, etcétera, para poder obtener y modificar el valor de cada propiedad, ¿no? Entonces, public string get nombre, ¿no? Me va a retornar el nombre. Public void set nombre, ¿no? Me va a, digamos, funciona exactamente igual con todos los métodos. Es un método set y get de Java, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en la clase persona, por ejemplo. Dos métodos get y set, ¿no? Provincia. Get y set, todos son métodos. Bueno, también vamos a encontrar métodos constructores, ¿no? Siempre recuerden que para la creación de objetos siempre hay que declarar la instanciación de objetos se hace a través de los métodos constructores. Bueno, también se han generado varios métodos constructores para poder crear objetos de estas clases de entidad. Por ejemplo, para la clase persona se han creado los siguientes constructores. Public persona, bueno, un constructor vacío, otro constructor que le pasamos el ID, nada más, y otro constructor que le pasamos todos los campos, ¿no? Todos los campos no nulos, los campos fundamentales, el ID, el nombre y el apellido. Bueno, es decir, se ha creado un método constructor sin parámetros, otro para indicar únicamente el ID, porque es la clave principal, ¿no? Lo tenemos como clave principal, y otro con los campos que se han marcado obligatorios, ¿no? No null en la tabla. ¿No? Tenemos acá los constructores. Uy. De diferentes constructores, ¿no? Que vamos a utilizarla para la creación de objetos. Fíjense que los constructores son métodos más también, ¿no? Así que podrían estar, digamos, tienen que estar fuera del main, pero dentro de la clase. Para persona y constructores para provincia. En caso en provincia tenemos un constructor vacío y un constructor que le pasa el ID. Nada más. Bueno, en la parte superior del código fuente de las clases de entidad podemos encontrar también otro conjunto de anotaciones
dentro de la sección Name Queries, ¿no? Ahí vamos a encontrar predefinidas una serie de consultas a la tabla a la que se le asigne un nombre, ¿no? Y que puedes utilizar posteriormente en el código Java sin necesidad de escribir el código SQL. Básicamente también vamos a tener en el apartado de Name Queries una serie de consultas predefinidas para realizar consultas a la base de datos, tal cual como lo hacíamos, ¿no? Como lo hacemos desde el IDE SQL, ¿no? En este caso simplemente transformado a código Java. Java sin escribir el código, sino únicamente indicando el nombre de la consulta, ¿no? Por ejemplo, en la clase entidad provincia hay consultas como name query, por ejemplo, name, provincia.findAll, digamos, yo estoy haciendo la clase provincia, le digo encontrame todo, y el query va a ser seleccioname. P va a ser un valor genérico, esto lo tengo que reemplazar por lo que yo quiera buscar, from provincia, ¿no? P van a ser valores genéricos, ya que ya van a venir por defecto. Que permitirá obtener todas las provincias que se encuentran en la tabla provincia, indicando el nombre de consulta, provincia.findAll. O esta otra, ¿no? Name query name provincia.findByCódigo, ¿no? Que simplemente es una consulta con una condición, ¿no? Select from provincia, where el código sea tanto, ¿no? Sea igual a una condición, ¿no? Simplemente son las más consultas de SQL, pero pasadas a lo que es Java. Bueno, entonces simplemente lo podemos hacer de esa manera, ¿no? Bueno, que permitirá obtener las provincias cuyo código corresponda con el que se indique en el parámetro código, ¿no? Bueno, eso es por un lado de las clases entidades, de todas las clases entidades de lo que es Java. Ahora, ¿no? Bueno, acá se las muestro, personas. ¿No? Con las consultas que tienen predefinidas, ¿no? Con el name query. Simplemente tendrían que modificar, ¿no? El valor por la base de datos por el nombre de la base de datos, dependiendo de la consulta. Este es un valor P que trae predefinido, ¿no? Simplemente ahí tienen todas las diferentes consultas que podrían llegar a hacer en la base. Bueno, seguimos. Bueno, archivo persistent.xml de la configuración de la unidad de persistencia. También, bueno, otro archivo que vamos a tener es, bueno, anteriormente se comentó que además, no sé si querían entrar, no, que además de las clases de entidad, el asistente de generación de dichas clases crea además el archivo persistence.xml dentro del paquete metainf, ¿no? En este archivo se encuentra la configuración necesaria para realizar la conexión con la base de datos. Contiene, por ejemplo, el nombre de la base de datos, el usuario y contraseña de conexión, etc. En la terminología empleada por JPA se conoce como unidad de persistencia, Persistence Unit, y el nombre que se le asigne debes tenerlo en cuenta, ya que se usará posteriormente en el código Java de la aplicación. Entonces, tenemos la unidad de persistencia, agenda de contactos PU, y en este caso se le ha asignado el nombre Agendas Contactos PU, ¿no? Que es el nombre de esta conexión de persistencia. Y luego también, este archivo puede verse en modo visual, ¿no? Como se muestra en la imagen anterior, o en modo código fuente, XML, usando la pestaña Source.
En su contenido puedes ver, entre otras cosas, los nombres de las clases de entidad que se utilizan, la ruta de conexión con la base de datos, así como el nombre de usuario y contraseña de acceso, ¿no? Entonces, vamos al archivo persistence.xml, en el que vamos a tener el nombre, ¿no? Siempre, generalmente, se le asigna un nombre automático. Y tenemos la parte del source, ¿no? La parte del source de cómo está armado, digamos, internamente la conexión. ¿No? Con el nombre, codo a codo, ¿no? Y bueno, la clave que tengan. De esa manera, ¿no? Perfecto. Bueno, y también, bueno, este apartado, como les comenté la clase pasada, le podrían agregar algún apartado visual con el Gpanel, Gframeform. No sé si alguna vez lo vieron este apartado. En el que ustedes le pueden dar, ¿no? Pueden generar un archivo Java con algún término visual en el que le pueden dar, no sé, a ver, un text field, si quisieran, ¿no? Van arrastrando y van armando algo, digamos, visual para su software, ¿no? Que quieran agregar. Algún password field, ¿no? Lo que ustedes se les ocurra. Y la clase que viene vamos a ver ya un ejemplo completo de CRUD. Vamos a hacer un CRUD chiquito la clase que viene. Vamos a hacer un CRUDcito completo en el que vamos a tener una plataforma, vamos a crear una paginita web, digamos, rápida con un usuario y clave. Y en una primera instancia queremos que los datos ingresados me los muestre del lado del backend en una pantalla, que los procese los datos ingresados y me los muestre del lado del backend. Así que vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer un CRUD la clase que viene. Ya completito, ¿no? Antes del proyecto final vamos a hacer este CRUD chico. Bueno, ¿alguna duda? Una pregunta, esto es para hacer aplicaciones, pero no es para web, ¿no es verdad? ¿O estoy confundido? ¿En qué cosa? Esto es lo que estamos hablando. Todo esto. Ah, sí, tal cual. Sí, no es para web. Sí, es para hacer una aplicación, digamos, con persistencia a base de datos. La idea es que vean la parte de Java, ¿no? Más que nada. Como les quería introducir, digamos, a Java para no seguir con objetos, ¿no? Para ver estos temas relacionados un poquito con la base de datos. Simplemente para eso. Esto es diferente de Java Web, ¿no? Esto todavía no es Java Web, todavía no nos metimos con Java Web. Esto es programación orientada a objetos, puro. Recién vamos a ver Java Web cuando... Puede ser que la clase que viene ya con el CRUD veamos un poco de Java Web. Ya con el CRUDcito que vamos a hacer, ahí nos metamos un poquito, que por eso quería ver el contenido. Sí, la clase que viene vamos a usar un archivo, vamos a ver cómo armamos un archivo JSP de Java y un archivo servlet de Java. Así que ya vamos a ver... sí, ya vamos a ver la clase que viene Java Web. Vamos a empezar con Java Web, sí, exactamente. No, hasta ahora esto fue lo último de programación de Java PO, programación orientada a objetos, con los métodos y
y clases, pero relacionado a base de datos. Se lo doy de esa manera para no seguir todo con objetos puros, con Java puro, ¿no? Para meter un poquito también de base de datos. Y la clase que viene vamos a ver un crucito chico, que ahí sí vamos a incorporar Java Web. Para incorporar Java Web, yo igual la clase que viene se los voy a comentar en detalle. Tienen que, digamos, yo por lo tuve que hacer. Yo con la versión predefinida del NetBeans, no me venía este apartado de Java Web, ¿no? Java Web Web Application. Entonces tuve que hacer unas configuraciones. A ver si se los puedo mostrar rápidamente para que, si no es la clase que viene, lo vemos en detalle. Tuve que, para habilitar eso, tuve que ir a Tools, Plugins, bueno, me va a tardar un poquito, me va a demorar un ratito en traer los plugins. O sea que a partir de ahora ya no usamos más el Visual Studio, vamos a usar NetBeans. A partir de ahora se usa NetBeans, exactamente. Exactamente. El Visual Studio se va a reemplazar por el NetBeans. Sí, para Java Web se usa el NetBeans. Podría, si quieren, qué sé yo, tener algo armado en Visual Studio y después lo pasan, pero así no es conveniente. Ya les conviene usar ya el NetBeans de una y listo. Así ya todo lo que programen lo van a tener ya en el entorno de backend para poder hacer un CRUD y conectar con base de datos y demás. Profe, una pregunta. ¿La actividad práctica, la de la unidad 2 de backend, es conectar una base de datos o es solamente recibir los datos y mostrarlos? Ahí lo vemos, porque hay una actividad que nosotros por eso yo se las quiero... Bueno, les contaba, tengo un momento que les contaba eso. Plugins, y acá eligen, se llama NB Java, buscan todo lo que sea referido a Java Web y lo habilitan. Yo tuve que habilitar ahí, no recuerdo bien ahora el nombre de la librería, pero era Java Web con algo más. Y lo tienen que habilitar desde acá. Igual si quieren, pruébenlo, la clase que viene lo vemos en detalle. Una vez que habilitan, acá en Available Plugins, yo ya lo tengo agregado, ¿no? Pero le van a tener que, van a encontrar algo sobre Java Web, escriben web, y les tiene que salir, o Java Web, algo así. Y, a ver si tengo acá instalado. Bueno, estos son todos los paquetes que tengo instalados. A ver si están por acá. Java Web and EE, creo que se llama acá. Java Profiler, Java Persistence. Java Web, este es el plugin que tienen que instalar. Java EE base y en la descripción van a decir Java Web. Entonces agregan ese plugin, que ya lo deberían tener acá ya predeterminado. Después les va a pedir, una vez que instalan este plugin, les va a pedir algunos plugins más que le va a pedir predeterminado para que los agreguen, que eso es automático. Y listo. Creo que son plugins de HTML5, Java SE. Todo eso le dan todos a activar a todo lo que les proponga. Y listo. Y ahí ya van a tener incorporado el apartado de Java Web. Bueno, les comentaban sobre la unidad 2. Por eso, referido a ese tema, por eso les voy a dar un CRUD chiquito. Porque yo sé que quisieron, yo algo estuve viendo, quisieron dar un ejercicio de ese tema, pero no está bien expresado en el aula, no está bien explicado lo que tienen que hacer. Entonces yo voy a backend. Java, programación orientada a objetos. Actividad práctica.
Bueno, crear un programa en Java en el cual se pide al usuario ingresar su nombre y apellido, edad, hobby, editor de código preferido, sistema operativo que utiliza, y luego deberá mostrarse por consola los datos ingresados. Simplemente esto es un ejercicio de Java programación orientada a objetos, no es Java Web, en el que tienen que pedir datos por teclado y simplemente mostrar por consola esos datos. Simple, ejercicio sencillo de Java, ¿no? Como vimos, recuerden que la clase que vimos Java, vimos un ingreso de un dato por teclado y lo que se mostraba el dato. Bueno, es eso, nada más con diferentes datos. Y después acá más abajo, acá está como, dice algo de backend. Hay una imagen que esto se debería mostrar del backend, pero no tiene nada que ver con el enunciado. Fíjense que no tiene nada que ver con el enunciado, esto que muestran acá. Entonces, por eso yo les voy a traer, se ve que una de dos, o va a aparecer más adelante, o había una confusión, digamos, de que se traspapeló o algo pasó, porque esta imagen no corresponde al ejercicio, ¿no? No corresponde a este ejercicio. Entonces, yo lo que les voy a traer, este ejercicio, que es un ejercicio de un CRUD básico, se los voy a traer y lo vamos a hacer completo la clase que viene. Así, ya tienen ese ejemplito de un CRUD básico. No sé si en la próxima unidad se lo van a pedir o no, pero ya lo vamos a estar haciendo la clase que viene. Así vemos cómo se realiza un CRUD básico con Java Web. Y luego... ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? No sé si me comentaste, me ibas a comentar algo, vi que querías No, hablar. y después de eso vamos a poder hacer este ejercicio. El que está pidiendo ahí arriba. El ejercicio que pide acá, entréguenlo como, digamos, es un ejercicio de Java, ya lo podrían hacer. El programa debe ser repositivo en repositorio de GitHub. Este ya lo podrían hacer, háganlo con... O sea, todos los datos se pide por consola, el nombre, la... consola, sí. Sí, tal cual. Por teclado, porque es el dato de teclado y lo muestran por consola. Es un ejercicio de Java básico, ¿no? Gracias, profe. ¿Es de Java o JavaScript? Es Java. En este caso piden Java. Java es muy parecido a JavaScript, pero en este caso es Java. Sí. Bueno. Eso lo suben a una carpetita de ese archivo.java, una carpetita en GitHub y listo. Y lo que les quiero mostrar es a qué se referían con esta imagen. Lo vamos a ver la clase que viene, que es otro ejercicio completamente diferente al que dice acá. Que es un ejercicio que se hace con Java Web, que es a través de un club básico, que es un inicio de sesión, ¿no? De una plataforma, que los datos van a ir al backend, se van a procesar en el backend y luego se van a mostrar en una pantalla una vez procesados en el frontend. Eso vamos a hacer la clase que viene. Bueno, voy a dejar de grabar y paso a tomar lista.